Vale. Vale, pues hoy vamos a hablar de pensamientos intrusivos, al menos como yo los he gestionado todo este tiempo. Obviamente todo esto que voy a contar es desde mi experiencia y simplemente lo quiero contar por si a alguien le ayuda y demás, y cómo empecé a hablarme bien a mí misma, o al menos a intentarlo. Y nada, quería grabar este vídeo en el patio, porque me siento más cómoda, pero es que con el frío que hacía digo, no, ni de coña. Así que nada, estoy aquí en mi cuarto grabando y tengo aquí todo apuntado, lo que quiero hablar, los puntos más importantes, para no enrollarme mucho. Y nada, vamos a empezar. Vale, a ver, lo primero que hay que hacer cuando tú sientes que tienes un pensamiento intrusivo que no te deja como realizar tu vida normal, lo primero es darte cuenta, o sea, lo principal, porque si no te das cuenta eso va a seguir ahí furulando. Entonces sería darte cuenta y parar esos pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás acostumbrado a este tipo de dinámica no te sale el pararlo directamente, sino que tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. O sea, si tú estás pensando en me van a echar del trabajo y lo tienes como ahí todo el día, lo que tienes que hacer es primero decir, hostia, esto es un pensamiento intrusivo, esto no está bien, tengo que pararlo, porque si no me voy a sentir peor. Entonces lo primero sería ser consciente de ello, y después cuando seas consciente de ello, poco a poco te saldrá hacerlo solo. Vale, ¿por qué tenemos que parar estos pensamientos? Pues obviamente porque si tú sigues dándole vueltas a lo mismo sin sacar ninguna conclusión, ninguna solución, vas a seguir siempre con eso y no vas a llegar a nada, simplemente vas a darle vueltas, vueltas y vueltas y al final llegamos al overthinking. Entonces lo primero sería eso, y después de parar esos pensamientos toca gestionarlos, que sería la segunda parte. Vale, ¿cuáles son las emociones y situaciones que podemos gestionar? Por lo menos las que yo he podido gestionar. Son los sentimientos que sabemos que se van a ir en algún momento. O sea, como sentimientos transitorios o situaciones transitorias en las que tú sabes que no vas a estar así eternamente, que puedes cambiarlas de forma fácil. O no de forma fácil, sino que requiere un tiempo para que tú puedas gestionarlo, pero sabes que se va a ir en algún momento. Vale, entonces aquí podemos diferenciar dos aspectos. Uno sería lo relativo al pasado y otro en el futuro. Sería aspectos de tu pasado que ya no están en tu presente, pero te da pena que no estén o te genera algún tipo de malestar. Y otra cosa es el futuro, sería como por ejemplo ansiedad anticipatoria, algo que tú piensas que va a pasar, pero a lo mejor no pasa o a lo mejor sí. Entonces, primero cuando diferenciamos estas dos situaciones, yo me planteo dos preguntas. Si por ejemplo es algo que tiene que ver con el pasado, yo me preguntaría, ¿esto que estoy viviendo ahora me importará dentro de 5 años? Y luego, si es con respecto al futuro, diría, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, tú llevas viendo a tu amiga rara contigo desde hace ya mucho tiempo, entonces en tu mente está el pensamiento de, va a dejar de ser mi amiga, no quiero seguir siendo mi amiga, tal, vale. ¿Qué es lo primero que tenéis que pensar? Primero, obviamente, dejar de pensar eso porque es algo que tú no puedes llegar a saber, no sabes lo que piensa tu amiga exactamente. Y después sería pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que esta persona deje de ser mi amiga? Vale, ¿y realmente es tan importante que deje de ser mi amiga? O sea, obviamente me va a doler, lo voy a pasar mal, pero yo no quiero estar con una persona que no quiere estar conmigo, o que no le interesa lo suficiente como para seguir manteniendo una relación de amistad conmigo. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tú te pones a relativizar eso, empiezas a pensar y empiezas a darte cuenta de que realmente no es tan importante. O sí, no significa que no lo vayas a pasar mal. O sea, relativizar no es pensar no lo voy a pasar mal y voy a dejar de pasarlo mal relativizando esto. No, es darte cuenta que lo vas a pasar mal, pero que va a ser durante un periodo de tiempo. Vale, aquí también, por ejemplo, recogiendo el ejemplo este, entraría lo de plantearte si tiene que ver contigo o tiene que ver con alguien externo o con algo externo. O sea, por ejemplo, la situación esta de que tu amiga está rara y no sabes si va a dejar de ser tu amiga y tal, no tiene nada que ver contigo. O sea, que tu amiga quiera dejar de ser tu amiga es algo que solo depende de ella y que ella es la que lo gestiona. Entonces, tú ahí no puedes hacer nada más aparte de hablar con ella y preguntarle sobre si eso que estás pensando es verdad o no es verdad. Si es algo que te preocupa, que no depende de ti, tienes que intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible, porque obviamente tú no puedes hacer nada para cambiar eso, porque no depende de ti. Y ahí ya entramos en otra parte distinta cuando sí depende de ti. Si depende de ti es cuando ya sí te planteas opciones para intentar mejorar eso, para intentar solucionarlo. Vale, y otra cosa que yo creo que te ayuda a sobrellevarlo mejor
sobre todo diría que en situaciones que no dependen de ti, sería qué oportunidades o cosas positivas te puede reportar esa nueva situación. O sea, por ejemplo, nos ponemos en un ejemplo de que tú has echado currículum para un puesto de trabajo que al final no te han aceptado. Obviamente eso es algo que no depende de ti y te sientes mal porque es un puesto que tú querías, que te gustaba, tal y cual, vale. Pero ahora lo siguiente para cambiar el foco sería ¿y qué cosas positivas me puede reportar esto? O ¿qué oportunidades me da esto? Pues obviamente oportunidades en cuanto a esto, pues puedes por ejemplo plantearte seguir estudiando en otra cosa que te guste, puedes viajar para encontrar otro puesto de trabajo en otro país distinto, en otra ciudad, puedes por ejemplo crear tu proyecto propio, puedes echar para otro trabajo, no sé, muchísimas oportunidades y cosas positivas que te puede generar X situación mala, que obviamente es mala, no vamos a decir que no, pero te ayuda como a pensar, te ayuda como a buscar alternativas para que no te quedes simplemente estancado en algo malo que ha pasado. Vale, entonces cuando te das cuenta de que de ti depende el gestionar estas situaciones y el llevarlas mejor o peor, ya dependan de ti o no dependan de ti, ya a partir de eso te sales solo, te empieza a salir solo. Obviamente no siempre, yo tengo situaciones en las que aunque soy consciente de eso y me sé manejar más o menos con esta dinámica, tengo situaciones en las que no me doy cuenta de que estoy teniendo un pensamiento intrusivo bastante frecuente, bastante en bucle. Pero yo creo que eso también pasa porque estás un poquito con los sentimientos por aquí, con las emociones muy arriba, entonces también tienes que esperar un poquito a que bajen y decir, vale, ya me encuentro bien como para gestionar esto. Y no encontrarme bien, estoy perfectamente, pero cuando te duela menos o cuando sientas un poquito menos esa situación, te puede venir bien el decir, vale, pues ahora voy a pensar en esto y voy a ver cómo puedo gestionarlo bien. Y ahora llegamos a mi parte favorita, por lo menos, que es la de comprensividad y el hablarte bien. Vale, aquí cuando yo estuve yendo a terapia con mi psicóloga, siempre me repetía una frase que se me ha quedado clavada, que es lo he hecho lo mejor posible con las herramientas que tenía disponibles. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente nosotros hemos hecho lo mejor posible para gestionar una situación. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho con nuestra mejor intención. Vale, aquí es cuando ya pasamos a la parte de hablarte bien, que es si tienes un ámbito de tu vida que está mal o que está peor de lo que a ti te gustaría, seguramente tendrás otros ámbitos de tu vida que sí estén bien porque has trabajado más en ellos, porque le hayas cuidado más, porque se ha dado la oportunidad de mejorarlos. Entonces, lo importante es darte cuenta de esto. O sea, si yo, por ejemplo, no tengo X cosas o no he conseguido X, no me impide que yo tenga otras cosas muy positivas en mi vida. O sea, yo obviamente voy a estar mal porque no he conseguido esto, porque esto no ha podido ser posible, pero es que tengo un montón de cosas que estoy muy contenta en mi vida o que si no estoy muy contenta estoy mejorando en ellas poco a poco. Porque a lo mejor no estamos 100% contentos con ámbitos de nuestra vida, pero sí estamos contentos con el avance que estamos haciendo. Entonces eso es muy importante darse cuenta. Vale, aquí pasamos un poco también a cuidar un poco la autoestima, que no sé si habéis escuchado el podcast de Moe, el de Que Cacao, creo que se llamaba, y tiene un episodio que habla de la autoestima y de cómo ella, de hablarse mal, empezó a hablarse de forma neutra. O sea, si no te saben decir cosas positivas sobre ti o sobre tu persona o sobre tu físico o lo que sea, puedes empezar a hablarte de forma neutra, tipo, por ejemplo, físicamente, rollo, pues hoy no me veo tan mal, o hoy no lo estoy haciendo tan mal, y entonces a partir de ahí ya escalar. Vale, aquí ya la última gestión, el último punto que tengo, que sería que si tú tienes, por ejemplo, problemas para gestionar X situaciones, por ejemplo, cuando voy conduciendo no me gusta perderme, me frustra muchísimo, vale, pues normalmente pues siempre me hablo mal a mí mismo de por qué he hecho esto, por qué tal, por qué llego tarde, por qué no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando te das cuenta de esto, empiezas a mejorarlo y hay una situación en la que lo gestionas de forma distinta, o sea, ya te pasa lo mismo, pero dices, es que no ha sido culpa mía que haya un atasco, es que no es culpa mía que me hayan hablado tarde para llegar a X sitio, no es culpa mía que... Cuando te empiezas a decir, vale, yo lo intento hacer lo mejor posible, no significa quitarte la culpa, a lo mejor te has levantado tarde porque te has quedado dormido, vale, sí ha sido culpa tuya, pero no te puedes achacar eso, o sea, no te puedes frustrar como, vale, es algo que ha pasado, fin. Cuando ya digamos que te pasa esto y empiezas a gestionar las cosas de forma sana, no lo dejes pasar, vale, esto lo he hecho genial, o sea, y felicítate porque es que lo has hecho genial. Y como eso, va a haber otras situaciones que te van a seguir pasando. Vale,
Vale, lo último que quería decir es que esto tiene que ver con mi experiencia propia, lo que a mí me ha ayudado y me ha servido. Eso no quiere decir que a todo el mundo le sirva lo mismo y que todo el mundo con esto ya solucione sus problemas, no. Obviamente si tú tienes problemas que te cuesta gestionarlo, incluso haciendo esto o de forma cotidiana, por así decirlo, yo lo que te recomiendo es ir a un profesional, obviamente. Hay cosas que no podemos gestionar solos, hay cosas que no nos salen a hacer solos. Siempre está ahí esa posibilidad, siempre la vas a tener ahí y yo lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha venido muy bien, la verdad. Gracias a eso es que he aprendido todo esto. Entonces, nada, quería dejar como eso claro y ya está. Y esto sería un poco por el vídeo de hoy.